Yo vi jugar a Inglaterra ayer. Rice es un monstruo. Kane es uno de los grandes genios del fútbol. En este momento pero el fútbol siempre se va tendiendo hacia lo razonable. Aunque haya sorpresas con la de Alemania. Me dice Laro Salvat, con el actual desempeño de la selección mexicana hay posibilidad de llegar al sexto partido. No creo. No lo creo. Vamos contra Inglaterra. México va contra Inglaterra. Yo vi jugar a Inglaterra ayer. Rice es un monstruo. Es un hombre que corre 90 minutos, una cosa impresionante. Estaba reventado al final del partido. Kane es uno de los grandes genios del fútbol. En este momento Kane lo es todo. Pickford es un gran portero. Por mencionar solo 3 de ellos, lo veo difícil. ¿Existe una posibilidad? Sí, existe una posibilidad. Pero el fútbol siempre se va tendiendo hacia lo razonable. Aunque haya sorpresas con la de Alemania, al final las cosas más o menos se emparejan. Es como las quinielas. Si el fútbol fuera lógico, en todo el mundo se ganarían las quinielas todas las semanas, ¿no? Porque ocurriría lo lógico, el equipo más poderoso derrotaría al menos poderoso, pero no pasa así. El equipo más poderoso puede caer ante un equipo de tercera división en un día, porque esa es la dinámica de lo impensado que decía Elenio Torres, creo que sea así, sí. Un viejo entrenador que llamaba dinámica de lo impensado al fútbol, ¿no? Entonces pasa así. Elenio Herrera. Pero al final no llegan Ghana y Paraguay a la final, ¿no? A la larga, los poderosos son los que terminan en las partes altas de la tabla y los equipos más malos acaban en las partes bajas de la tabla. Entonces no lo creo.